Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a nuestro tema 8 de nuestro curso de cálculo diferencial, la derivada. Bueno, déjame decirte cómo surgió este concepto. Newton y Leibniz trabajaron de forma independiente desarrollando ideas tanto para el cálculo integral como para el cálculo diferencial. Dentro de una de ellas, pues es la derivada. Pero bueno, la derivada surge meramente de un problema geométrico. Surge del problema de hallar la tangente, la recta tangente a una curva en un punto. Recuerda que la recta tangente solo toca un punto de cualquier curva, ¿sale? Y bueno, Fermat fue el que empezó a hacer esta idea. Él estaba calculando máximos y mínimos de ciertas funciones, lo que él se dio cuenta que cada vez que iba buscando las tangentes en ciertos puntos, se dio cuenta que cuando se encontraba con un máximo, la tangente era horizontal y también cuando se encontraba con un valor mínimo, se encontraba que la tangente era horizontal. Es decir, este problema de hallar máximos y mínimos de alguna función se reduce a hallar tangentes horizontales, porque ahí vamos a saber que tenemos ya sea un máximo o un mínimo, ¿verdad? Bueno, la idea de la derivada, en su sentido geométrico, como te lo estoy mostrando aquí, es la pendiente. Recuerda que la pendiente es la inclinación que va a tener la recta tangente. Recuerda de nuestro curso de geometría analítica que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la derivada geométricamente? Es la pendiente de la recta tangente a un punto en una curva. Bueno, recuerda que hay tres tipos de pendiente. Pendiente positiva, es decir, cuando la tenemos con esta inclinación. Pendiente negativa, como esta. Y pendiente cero. Entonces, ahí va a venir la idea de cómo hallar máximos y mínimos. Si vamos con una pendiente positiva y de repente hay un cambio de signo en la pendiente, entonces tuvo que haber un momento en que la pendiente valió cero, es decir, la recta fue horizontal. Entonces, si voy positivo y después cambio a negativo, como que ahí puede haber un máximo o un mínimo. Esta fue la idea que se utilizó. Y bueno, más adelante se dieron cuenta que la derivada no solo tenía un significado geométrico, también se dieron cuenta que representaba la velocidad o bien, en general, una variación en una función es una razón de cambio, es decir, algo que va cambiando respecto pues a otra variable. Un ejemplo, como te comentaba, la velocidad. La velocidad es el cambio de posición respecto al tiempo. En una hora puede que vaya a 3 metros, en 2 horas ya avancé otra distancia. ¿Ves cómo va cambiando la posición respecto al tiempo? La derivada también sirve para modelar situaciones que van cambiando. Por ejemplo, tienes una taza de café caliente, la colocas en tu mesa y puedes preguntarte cuál es el tiempo en que tarda en enfriarse. Es decir, la temperatura que tiene el café va cambiando conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Va perdiendo calor. ¿Estamos de acuerdo? Para eso sirve la derivada. Y bueno, vamos a introducirnos a ver cómo se calcula una derivada. La idea para calcular la pendiente de la recta tangente en un punto a la curva f es la siguiente, mira. Dejamos un punto P fijo y tomamos otro punto cualquiera dentro de la curva Q, pero con una cualidad, que este punto sea móvil y que se desplace por la función, por la curva y se acerque hacia P. ¿Sale? Bueno, ¿qué va a decir esto? Mira, aquí está Q. Después se va a ir desplazando por la curva y aquí ya tiene una nueva posición, Observas que cada vez la recta, cada vez que Q se acerca más a P, va a llegar un momento en que esté justo en P y solo toque un punto, porque aquí toca 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Cuando Q ya esté demasiado cerca de P, es donde solo va a tener un toque, un punto donde solo toca, y esta va a ser la pendiente de esta recta, ¿sale? Tangente. Mira, vamos a suponer que el punto P tiene coordenadas x1 y su imagen, ya sabes, es f de x1.
Estas son sus coordenadas de este punto. Y las coordenadas del punto Q es x2 y su imagen es f de x2. Nosotros sabemos de geometría analítica cómo calcular la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Recuerda que es pues las segundas coordenadas f2 y f de x1, ¿sale? Sobre x2 menos x1, ¿sale? Esta es la pendiente del segmento PQ. Pero fíjate que como el punto Q se va moviendo, ¿qué tenemos? Mira, cuando Q se aproxima a P, es decir, cuando se va acercando, ¿qué va pasando con esta diferencia? Esta diferencia se va haciendo cada vez más pequeña, es decir, tiende a cero. O de otra manera es que x2 se va acercando a x1. Si x2 se va acercando a x1, también f de x2 se va acercando a f de x1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta pendiente va a cambiar o va a tener una razón de cambio dependiendo de cómo se vaya acercando x2 hacia x1. Y mira, la pendiente ya de la recta tangente, no del segmento que está aquí, va a ser el límite cuando x2 ya esté casi encima de x1 de esto que habíamos hallado que era la pendiente. ¿Sale? Esta es la noción de la pendiente de la recta tangente, que nosotros más adelante lo vamos a llamar la derivada de una función. También quiero hablarte de otra versión o definición equivalente de la pendiente de la recta tangente. Recuerda que esta diferencia, es decir, el punto más lejano menos el punto donde estaba parado, a veces le llamamos delta de x, es la diferencia de un segmento, ¿verdad? A veces le llaman delta de x o le ponen h. Recuerda que como el punto Q se va moviendo hacia P, ya habíamos dicho que esta diferencia se va a cero. Si nosotros le llamamos h a la diferencia de estas dos posiciones, si despejamos x2, pues tendríamos x1 más h. Y mira, aquí en x2 sustituimos esto. En lugar de tener x2, colocamos x1 más h menos f de x1 sobre h. Y como esto tiende a cero y esto es h, pues es equivalente calcular el límite cuando h tiende a cero de esta expresión o bien cuando me acerco a un punto determinado. La h le llaman el incremento, es decir, esta función se incrementó un poquito, es decir, la que se incrementó menos la original sobre el incremento, eso va a ser la derivada, es decir, la razón de cambio, qué tanto cambió, qué tanto varió. Aquí aumenté poquito, le resto la original y la divido entre su incremento. Son dos definiciones equivalentes y en los ejemplos vamos a utilizar las dos. Tú puedes utilizar la que tú quieras, la que se te facilite más. Observemos a continuación el significado geométrico o la interpretación geométrica de la derivada. Ya ves que te dije que dejábamos un punto fijo y otro punto que se mueve de tal manera que se acerca a P, bueno, nuestro punto fijo, por la curva. Mira, aquí la curva tiene esta expresión. Recuerda que tú la puedes cambiar. ¿Sale? Aquí lo ves en el menú. Y aquí observa lo que es la derivada. Aquí es otra notación que vamos a ver más adelante. Esto se lee derivada de f respecto de x. Es el límite, ¿sale? Que ya te había comentado que puede ser con el incremento o las diferencias entre los puntos, ¿verdad? x2 menos x1. Observa cómo aquí el punto se va acercando al punto fijo x, f de x. Y aquí se va viendo el punto de incremento. Aquí se va calculando la pendiente hasta llegar al momento en que esta recta ya no toca dos puntos, sino uno solo. Puedes poner pausa para ver en qué punto se para. Puedes ver las coordenadas. Mira, le das clic aquí y te señala las coordenadas. 2.31, 3.57. Puedes dejar correr. Esta es la idea de cómo se calcula la derivada o lo que es una razón de cambio, ¿verdad? La derivada, en su sentido geométrico, es la pendiente de esta recta tangente. Si tú lo ves, ahí se está moviendo, digamos, un coche. Va cambiando su posición respecto al tiempo. Espero que hayas entendido mejor con esta interpretación geométrica qué significa la derivada.
Ahora que ya comprendimos de dónde surge el concepto de derivada y tenemos la noción de qué es una razón de cambio, pues bueno, mira, la derivada de una función f es otra función f', ¿sale? Cuyo valor para cualquier número x en el dominio de f es esta expresión. Tú ya sabes que esto es la pendiente de la recta tangente, ¿sale? Puede haber dos expresiones, cuando el límite tiende a un punto determinado o cuando el incremento tiende a cero. Observa que estos dos límites, si tú evalúas 0 directamente aquí, te queda f de x menos f de x sobre 0, es decir, te queda un límite indeterminado, 0 entre 0. Es por eso que anteriormente vimos cómo resolver estos límites de forma indeterminada, porque los necesitábamos para las derivadas, ¿sale? También en este, cuando sustituyes x por x0, te queda f de x0 menos f de x0, pues es 0, y x0 menos x0, pues es 0, ¿sale? Se va a decir que la función tiene derivada o es derivable si este límite existe, ¿sale? Ya hemos hablado de cuando sí exista un límite y cuando no exista un límite. Vamos a ver algunos ejemplos.